Hola, hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Sean muy bienvenidos a esta clase de Historia de Honduras. Les saluda muy gentilmente el profesor Denis Paguaga junto a Don Sabio para esta clase de hoy. Esperamos que sea de su completo agrado. Comenzamos. A continuación vamos a conocer lo que son los objetivos o expectativas de logro que pretendemos alcanzar para esta clase de hoy. Así que, entonces, se los presento, ahí están. El primer objetivo para esta clase es identificar las ciencias auxiliares de la historia. Vamos a identificar cuáles son esas ciencias, ¿verdad?, que auxilian a la historia precisamente en el estudio del pasado humano. Número 2, valorar el aporte de otras ciencias en el estudio del pasado, ¿verdad? Vamos a analizar qué aporte le presta cada una de estas ciencias auxiliares a la historia a la hora de interpretar, ¿verdad?, y analizar el pasado de la humanidad. Y tercero, analizar el carácter interdisciplinario que tiene la historia, ¿verdad? Esas son las tres expectativas de logro que pretendemos alcanzar al término de esta clase, ¿verdad? Para lo cual, pues, les presento aquí ya el tema entonces del que vamos a estar hablando en esta ocasión. Ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? Podemos copiarlo y subrayarlo de manera que se vea bonito, ¿verdad? Ahí siempre es importante tomar nota de los temas, ¿verdad? Y el tema para esta clase de hoy, pues vamos a estar hablando de lo que son las ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué ciencias auxiliares? ¿Verdad? Precisamente porque le prestan ayuda, le prestan auxilio, ¿verdad?, al historiador a la hora de estudiar el pasado humano, ¿verdad? De ahí su nombre, de ciencias auxiliares, ¿verdad? Son ciencias en las cuales el historiador se puede apoyar para terminar de complementar el estudio de algún hecho histórico que esté realizando, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de esta pregunta que tenemos por aquí. ¿De qué ciencia se auxilia la historia para sus estudios? Dice el Señor. Bueno, pues vamos a empezar a conocerlas. Seguramente ustedes ya se están haciendo una idea de más o menos cuáles pueden ser esas ciencias de las cuales un historiador puede echar mano para terminar de complementar su estudio, ¿verdad? Entonces, la historia se auxilia de muchas ciencias, ¿verdad? Pero sobre todo del grupo de las ciencias sociales, a la hora de estudiar el pasado humano. Las ciencias sociales podemos decir que son las que más apoyo, más auxilio le brindan al historiador a la hora de estudiar el pasado, ¿verdad? Pero entre las principales, ¿verdad?, ciencias auxiliares de la historia, vamos a mencionar las siguientes. Tenemos las siguientes. La geografía, ¿verdad? Como todos sabemos, la geografía pues es una ciencia que estudia todos los elementos naturales, humanos y biológicos sobre la Tierra, ¿verdad?, sobre nuestra superficie terrestre. Entonces, obviamente para un geógrafo es importante lo que la geografía le pueda ofrecer a la hora de estudiar un hecho histórico, ¿verdad? Porque precisamente todos los hechos históricos suceden en un lugar, ¿verdad?, en un territorio determinado. Entonces, la geografía nos permite conocer las características, ¿verdad?, de esos lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. Digamos que queremos estudiar los mayas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sabemos que los mayas se ubicaron en todo lo que es Mesoamérica, ¿verdad? Y en Honduras, específicamente en el occidente de Honduras, ya lo que es el departamento de Copán, también el área de Islas de la Bahía, parte aquí también del litoral atlántico. Pero más que todo, la ciudad más grande estuvo en Copán, ¿verdad?, en lo que es la ciudad de Copán Ruinas, ¿ya?
Entonces, la geografía le brinda esa información al historiador, ¿verdad?, sobre el lugar que habitó ese pueblo, en este caso los mayas, ¿verdad? Cómo era el lugar para más o menos entender a qué se dedicaban ellos, ¿verdad? Y por qué se establecieron en ese lugar y no en otro. Entonces, ¿quién le brinda esa información? La geografía, ¿verdad? Muy bien. Otra de las ciencias auxiliares de la geografía es la cronología. La cronología también es una ciencia importante a la hora de estudiar el pasado humano, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué es lo que estudia la cronología? Precisamente cronología viene de cronómetro, de cronometrar, ¿verdad? O mejor dicho, la cronología se encarga de determinar el tiempo en que han sucedido los hechos históricos, ¿verdad? Así como el hecho histórico tiene lugar en un determinado territorio, también tiene lugar en un determinado momento o en un determinado tiempo. Así que la cronología describe el tiempo en que se dieron esos hechos, ¿verdad? Y los ubica, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Entonces, obviamente, para todo historiador es importante saber en qué tiempo sucedió ese hecho histórico. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de los mayas, ¿verdad? Sabemos que ellos fueron un pueblo que habitaron lo que es el occidente de Honduras mucho antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Mucho antes del encuentro entre España y estos nuevos territorios, ¿verdad? Entonces, ¿quién le brinda esa información? La cronología. Es ahí la importancia que tiene la cronología para la historia. Vamos con otra de las ciencias. ¿Qué otras ciencias auxilian a la historia? Dice el Señor. Bueno, vamos a seguir mencionando otras de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, la antropología. La antropología. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estudia la antropología? Estudia todos los aspectos, tanto físicos, ¿verdad?, como las manifestaciones sociales y culturales de una comunidad. En pocas palabras, la antropología estudia todo lo que hacemos nosotros o todo lo que han hecho las sociedades del pasado, ¿verdad? Sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vestir, su forma de hablar, ¿verdad? Todo eso lo estudia la antropología, ¿verdad? Entonces, obviamente para un historiador es importante saber a qué se dedicaba esta gente, qué costumbres tenía, cuáles eran sus principales tradiciones, sus creencias, sus rituales, ¿verdad? ¿Y quién le va a brindar esa información? La antropología, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo cómo la historia va echando mano de información de otras ciencias para complementar un estudio histórico. Vamos con otra, y es la arqueología. ¿Qué es lo que estudia la arqueología? A ver, como podemos ver en esta imagen aquí, voy a hacer aquí a circularla. Ahí podemos ver cómo la arqueología es la ciencia que se estudia o que se encarga de estudiar todos los restos materiales que los pueblos van dejando, ¿verdad? O sea, todas aquellas cosas materiales que un día fueron utilizadas y que han quedado ahí, por ahí, fosilizadas, por decirlo así, ¿verdad? Analiza los restos dejados por el hombre de otras épocas pasadas, ¿verdad? Entonces, los expertos en arqueología se les llama arqueólogos, ¿verdad? Y ellos andan estudiando cualquier cosita que los grupos del pasado han dejado, ¿verdad? Para tratar de descifrar en qué tiempo se utilizó, para qué lo utilizaban,
y a qué grupo pertenecía ese utensilio, ¿verdad? O esa herramienta o esa arma, ¿verdad? Entonces, la arqueología es muy importante, ¿verdad? Para la historia, ya que le brinda la información de todos los restos materiales que los seres humanos vamos dejando. En el caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los mayas, tendríamos entonces, ¿verdad? Los arqueólogos estudian, por ejemplo, todas esas estelas, ¿verdad? Todos esos, los altares que construyeron, ¿verdad? Las vasijas, ¿verdad? Los utensilios, las armas que utilizaban. Todas esas herramientas son importantes para un arqueólogo para complementar una información histórica. Pues obviamente el historiador recoge esa información que la arqueología le brinda, ¿no? Otra ciencia es la paleontología. Paleontología. ¿Qué será lo que estudian los paleontólogos? Bueno, ellos son especializados en estudiar a seres del pasado, ¿verdad? Seres de épocas pasadas cuyos restos de estos seres se encuentran en estado fósil, ¿verdad? O sea, están fosilizados. Por alguna u otra razón, murieron y cuando los enterraron, ¿verdad? Sus cuerpos quedaron intactos, por decirlo así, o sus huesos todavía se conservan. Entonces, los paleontólogos estudian estos restos, ¿verdad? De estos seres fosilizados, que pueden ser personas, animales, plantas, etcétera, ¿verdad? Como podemos observar aquí en esta imagen, aquí tenemos, por ejemplo, un fósil de un dinosaurio, ¿verdad? O de un animal prehistórico que existió hace muchísimos años. Y sabemos que existen o que existieron porque hemos encontrado sus osamentas, ¿verdad? Y se ha determinado que estos animales sí existieron de verdad, porque se han encontrado esos fósiles de su esqueleto. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Es el aporte de la paleontología a la historia, ¿verdad? Porque le ayuda a precisamente a estudiar estos seres, ¿verdad? Que vivieron hace miles de años, ¿verdad? Y sus restos han quedado fosilizados. Entonces, obviamente el historiador se apoya mucho en la información que le dan los paleontólogos para terminar de darle forma a su estudio histórico. Vamos con otra. ¿Hay más ciencia que auxilian la historia, dice el señor? Sí, sí las hay. Son varias ciencias, como decíamos, estamos mencionando las principales. La epigrafía. ¿De qué se encarga la epigrafía? Bueno, esta ciencia lo que hace es que interpreta las inscripciones. Interpreta las inscripciones de pueblos antiguos, ¿verdad? Ajá. Entonces, obviamente, esas inscripciones no las puede leer cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser un experto, un epígrafo, ¿verdad? Porque generalmente esas inscripciones son símbolos o signos, ¿verdad? Que encierran pues toda una información ahí, pero en un lenguaje desconocido, ¿verdad? Entonces, la epigrafía le brinda esa información al historiador, ¿verdad? A la hora de poder interpretar una inscripción, ¿verdad? Lo que quiere decir ahí, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los mayas, en la escalinata de los jeroglíficos, se supone que ahí está escrita toda la historia de Copán Ruinas, ¿verdad? Y los arqueólogos han descifrado ya una buena parte de esa historia, pero siguen, los epígrafos, siguen todavía descifrando, ¿verdad? No han terminado porque es una tarea bastante difícil, ¿ya? Entonces, obviamente que la epigrafía es muy, pero muy, diríamos, importante, ¿verdad? Para interpretar un hecho histórico.
La paleografía es otra ciencia que le presta ayuda también a la historia. Y este es el arte de leer la escritura y los signos de libros y documentos antiguos, ¿verdad? Hay libros que son antiguos, por ejemplo, que fueron escritos por pueblos milenarios, ¿verdad? Volviendo al caso de los mayas escribieron varios libros, ¿verdad?, en su lenguaje maya, ¿verdad? Por ejemplo, los famosos libros de Chilam Balam o el Popol Vuh, ¿verdad?, que ya fue descifrado completamente. Entonces, ¿quiénes son los encargados de descifrar la escritura de estos libros antiguos? ¿Verdad? Están escritos en signos, ¿verdad? No en alfabeto como nosotros hoy en día leemos, sino en signos antiguos, ¿verdad? Son los paleógrafos, ¿verdad? Entonces, la paleografía se encarga de estudiar esos documentos antiguos que están escritos en un lenguaje desconocido para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia y el aporte que le da la paleografía a la historia, ayudándole a poder leer, poder descifrar la información que está en esos libros o en esos códices, ¿verdad? La sociología, ¿vean? La sociología también es importante para un historiador, ¿verdad? Sabemos que la sociología estudia cómo nos organizamos y funcionamos en sociedad, ¿verdad?, los seres humanos. Entonces, obviamente, para un historiador es importante comprender esta parte, cómo se relacionaban las personas de ese pueblo, ¿verdad? Cómo se organizaban, ¿verdad? Si en familias o en clanes, si habían personas que eran las autoridades, qué estratos o qué clases sociales habían, cómo estaba estructurada la sociedad, ¿verdad?, de ese pueblo. En el caso de los mayas, sabemos que ellos tenían varias clases sociales, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase alta estaban los sacerdotes, luego en la clase también estaban los nobles, ¿verdad? Luego venían en un estrato más bajo, estaban el ejército, ¿verdad? Luego en un estrato más bajo estaban por ahí los artesanos, los mercaderes. Y en un estrato más bajo por ahí estaban los picadores, los que hacían el trabajo más duro, y los esclavos que estaban en el estrato más abajo. Entonces, ¿quién le brinda esa información al historiador? La sociología, ¿verdad? La sociología se encarga de estudiar la organización de las sociedades, y en este caso de esas sociedades del pasado, ¿no? Bien, continuamos. Otra ciencia que auxilian a la historia, vamos a ver, también está la economía, ¿verdad? Que ya sabemos, porque la economía se encarga de estudiar cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consumen los productos, ¿verdad?, y las riquezas que genera la sociedad. Entonces, obviamente, la economía es otra ciencia importante para un historiador, porque le permite, por ejemplo, saber a qué se dedicaba la gente, cuáles eran las actividades económicas que hacían. Volviendo al caso de los mayas, sabemos que ellos se dedicaban, por ejemplo, al comercio, que utilizaban el cacao como moneda de intercambio, que también practicaban el trueque, o sea, el intercambio de productos. Yo te doy frijoles, tú me das maíz, yo te doy carne, tú me das qué sé yo, yuca, o me das un tejido o una vestimenta. El trueque, intercambio, eso lo practicaban ellos. Entonces, la economía, la información que la economía le puede brindar al historiador es primordial también, ¿verdad?, porque ayuda a comprender qué hacía la gente, a qué se dedicaba, cómo hacía para sobrevivir, ¿verdad?, qué producían, ¿verdad?, y todo eso. Otra ciencia, la lingüística, es otra ciencia auxiliar de la historia, muy importante. ¿Qué es lo que estudia la lingüística? Bueno, precisamente
las lenguas, ¿verdad? Las lenguas de todos los pueblos. ¿Verdad? El hombre siempre ha buscado la manera de comunicarse, ¿verdad? Y todos los pueblos a través de la historia han tenido su propio lenguaje, ¿verdad? En el caso de los mayas, por ejemplo, tuvieron su lenguaje maya, ¿verdad? El caso de los lencas también tuvieron la lengua lenca, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Honduras todavía se habla tol con los tolupanes, pech con los pech, misquito, ¿verdad? Entonces, la lingüística estudia la forma de comunicación entre los pueblos, ¿verdad? ¿Qué lenguajes utilizaban para comunicarse, ¿verdad? Entonces, obviamente, para un historiador es importante saber, ¿verdad?, cuál era el lenguaje o cuál era el idioma que utilizaban esos pueblos, ¿no? Otra ciencia es la demografía. Demografía. ¿Qué estudiará la demografía? Bueno, precisamente estudia todo lo que tiene que ver con la población, los movimientos y las estructuras de la población en un periodo definido, ¿verdad? Estudia precisamente cómo la población se mueve de un lugar a otro, por qué la gente se va, por qué otra gente viene, porque hay lugares muy poblados, porque hay lugares bastante despoblados, por qué preferimos vivir aquí y no allá. Entonces, obviamente para el historiador es importante conocer estos datos, ¿verdad? Cuánta gente vivió, cuánto fue, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los mayas, cuántos habitantes más o menos tuvo aproximadamente la ciudad de Copán. Fueron más de 20,000 personas en aquel tiempo. ¿Verdad? Una ciudad de más de 20,000 personas, estamos hablando de una buena población, ¿verdad? O sea, la ciudad de Copán tuvo mucho apogeo, una ciudad bastante poblada, ¿verdad? Entonces, ¿quién le da esa información? La demografía. Muy bien, y seguimos avanzando por aquí. Tenemos también la etnología. La etnología. Etnología viene de etnia, ¿verdad? Entonces, obviamente estudia todos los grupos humanos, las etnias, su lenguaje, sus valores espirituales, el arte, el vestuario, sus costumbres, rituales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los diferentes grupos, ¿verdad? Sean grupos indígenas, afroamericanos, cualquier grupo, ¿verdad? Las etnias. Entonces, obviamente es importante la información que le pueda dar la etnología a la historia, ¿verdad? Porque los etnólogos son especializados en estudiar las etnias, ¿verdad? Como en el caso de nuestro país, que sabemos que tenemos varias etnias, ¿verdad? Algunas indígenas, otras afroamericanas, etc. La heráldica es otra ciencia auxiliar de la historia, la heráldica. Esta ciencia estudia los tipos de emblemas, ¿verdad? Los escudos, ¿verdad?, que diferencian a una sociedad de otra. Siempre los grupos humanos han tenido sus escudos, ¿verdad?, sus emblemas, ¿verdad? Así como su bandera también, ¿verdad? Entonces, la heráldica es una ciencia especializada en estudiar y descifrar el significado de los escudos o los emblemas que han utilizado los diferentes grupos humanos a través del tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos también las matemáticas, que no se pueden quedar atrás, ¿verdad? Las matemáticas es una ciencia, pues, que está en todo, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida del ser humano, y en la historia no puede faltar la matemática. Es importante la matemática, obviamente, porque auxilia a la historia a la hora de interpretar datos, ¿verdad? Cuando se cuenta, por ejemplo, cuántas mujeres vivían, cuántos hijos tenían por familia, cuánto era la población aproximada de ese pueblo, ¿verdad? Todo eso, información
es importante y lo brinda la matemática. Bueno, vamos a ver la química y la física, ya para ir terminando con este tema de las ciencias auxiliares. Vean ustedes la química y la física, que son dos ciencias relativamente nuevas, por decirlo así, recientes, pero que también ya ahora se han convertido en ciencias auxiliares de la historia, ya que están relacionadas con la técnica radiométrica, con la cual los historiadores fechan los objetos antiguos que encuentran. A través de un procedimiento químico, ¿verdad?, y físico, un historiador con un pedacito de material que hay sobre algo, ¿verdad?, sobre algún pueblo histórico, puede determinar de quién era, en qué tiempo lo utilizaron, para qué lo utilizaban y de qué está hecho. O sea, ¿verdad?, con una pequeña vasija, por ejemplo, que encuentre un pequeño botoncito, o un cráneo, ¿verdad? Con eso basta, ¿verdad?, para que a través de la química y la física, pues se pueda determinar toda la información histórica de ese objeto, ¿no? Así que para hacer en casa, muchachos, ¿verdad?, podemos elaborar un mapa cognitivo sobre las ciencias auxiliares de la historia. Algo así como esto, miren. Pueden colocar en el centro de la nube ciencias auxiliares de la historia y luego van sacando las diferentes nubecitas, ¿verdad?, donde ustedes colocarían cada una de esas ciencias auxiliares, ¿verdad?, de la historia. Entonces, ahí les queda para que lo elaboren, ¿verdad?, y les sirva también como apoyo a la hora de estudiar el tema de las ciencias auxiliares de la historia. Aquí en cada una de las nubes, aparte de escribir las ciencias auxiliares, también pueden explicar un poco de cuál es el aporte de cada una de estas ciencias a la historia, ¿verdad? Así en forma resumida. Muy bien. Y ahora vamos a verificar lo aprendido, ¿verdad? Para ver si hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio, tendríamos que darle respuesta a estas interrogantes o a estas, por decirlo así, premisas. Mencione algunos métodos utilizados por la historia, ¿verdad? A ver, corregimos aquí. Sería, mencione algunas ciencias auxiliares de la historia, sería, ¿verdad? Ahí. Así que hacemos la corrección. Mencione algunas ciencias auxiliares de la historia. Ustedes mencionan algunas de ellas. Número 2 sería, ¿cuál es el aporte que le da, por ejemplo, la arqueología a la historia? ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la historia? Usted puede responder esa pregunta. Significa que logró los objetivos, las expectativas de logro. Tercero, contestar ¿cuál de todas esas ciencias auxiliares de la historia cree usted que es la más importante a la hora de estudiar un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, en base a esas 3 preguntas podemos evaluar esta clase, ¿verdad? Entonces, si ustedes son capaces de responder esas premisas, esas interrogantes, significa que hemos logrado el objetivo que nos propusimos al principio. Así que esperando que esta clase les haya servido de mucho, que haya sido de su completo agrado, me despido de ustedes a nombre de Don Sabio y este es su servidor, el profesor Dani Paguán. Hasta la próxima. Saludos y que estén bien.